y empezamos. Entonces, pues les doy la bienvenida a esta última sesión del curso taller de herramientas digitales y metodológicas. Hoy vamos a ver justamente unas cuestiones relacionadas a la visualización científica y vamos a explicar algunos elementos. Esto es un compendio justamente o se va a utilizar a partir de los conocimientos de las sesiones previas para que ustedes puedan irlo poniendo en práctica y de ser posible también tener esta cuestión relacionada a un em, elemento que esté vinculado a sus áreas de experiencia o docencia, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y nada más les agradecería que me digan si ya la pueden ver. Ya se Ya ve. se puede ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, la sesión del día de hoy será tecnologías aplicadas a la investigación y visualización científica en ciencias sociales. Y vamos a empezar justamente con este apartado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver justamente un breve acercamiento a lo que es la bibliometría, que es el estudio justamente de algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con medir la ciencia, ¿no? Medir la información. Hay algunas cuestiones ahí que tienen que ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre infometría, cienciometría y bibliometría. No vamos a ver de una forma muy profunda esto, nada más ahorita es para que ustedes puedan ver cómo se realizan estos elementos, porque eso involucraría otro taller completo solamente para ver todos esos elementos, ¿no? Vamos a ver justamente estas aplicaciones que les vengo comentando de VoxViewer y RStudio. Espero que tengan justamente su protocolo de búsqueda ya iniciado o al menos estructurado para que les sea más de mayor utilidad. Vamos a utilizar justamente las bases de datos. Vamos a usar los metadatos que están incorporados en cada uno de esos archivos y vamos a hacer justamente lo que dice ahí, ¿no? Grafos y gráficas respecto a toda esta cuestión científica. Entonces, vamos a dar un breve acercamiento a lo que es la bibliometría, ¿no? Para empezar, ¿alguien ya había escuchado de lo que es la bibliometría? O tiene una idea general, ¿no? De qué es bibliometría o a qué le suena bibliometría. Más o menos yo he escuchado algo, Aaron, con respecto a que es una medición del alcance de ciertos temas que pueden encontrarse en las bases de datos, ya sean publicaciones, autores, ramas específicas de estudio, conceptos, etcétera. Muy bien, sí, de manera muy sucinta, eso es la bibliometría, es un estudio estructurado de manera cuantitativa de lo que es la producción científica, a partir justamente de bases de datos y en particular de los metadatos adyacentes en cada uno de los documentos que se registran. Entonces, ¿qué se puede medir con las bases de datos bibliográficas? Pues estos elementos, ¿no? Básicamente nos podemos hacer una división en algunas herramientas para sacar de manera gráfica las interconexiones existentes entre algunos temas, entre autores y autoras, entre instituciones e incluso entre países. ¿Qué queremos medir con las bases de datos bibliográficos? Justamente, ¿no? Cómo ha ido interconectándose de manera estadística estos elementos. Si ustedes pretenden hacer una investigación, eh, ya sea de tipo tesis, ya sea de tipo tesina, proyecto de investigación, o incluso para clases de metodología de la investigación, bueno, estas herramientas les van a funcionar y para quienes tengan tesistas, ¿no? En la parte de los tutorados, tengan también elementos que van a facilitarles justamente la obtención de información, aparte o en combinación justamente con el uso de las bases de datos y las otras herramientas y metodologías que ya vimos en las sesiones pasadas, ¿no? Tenemos lo que es también la bibliometría evaluativa, ¿no? Que se centra justamente en una evaluación de la actividad científica y en particular con elementos relacionados con la calidad del desempeño científico, ¿no? Eso lo dice el autor Narin en 1976, para que vean que justamente, ¿no? La bibliometría no es algo nuevo, es algo que desde las ciencias sociales no siempre se ve, sobre todo en esta cuestión de elementos cuantitativos, usualmente las ciencias sociales o algunas ciencias sociales, ¿no?
tienden a trabajar más con elementos cualitativos que expliquen algunas relaciones sociales de esta forma en la descripción de eventos, ¿no? Pero tenemos también otros elementos que pueden apoyarnos a este tipo de cuestiones y hacer una investigación mixta a partir de ello. La bibliometría justamente se encarga de esta parte cuantitativa, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Digo, quienes tengan ya experiencia con esta parte de lo cuantitativo, que aquí tenemos personas que vienen de ingeniería, matemáticas, economía, bueno, tal vez les resulte un poco más fácil. Igual, las herramientas tecnológicas que vamos a ver el día de hoy no son todas, pero son las más amigables para iniciar justamente con estos acercamientos, ¿no? A los análisis eh, cuantitativos para las ciencias sociales. Entonces, también tenemos que es el campo de la ciencia que se ocupa del desarrollo y aplicación de medidas cuantitativas, ¿no? Como lo acabo de mencionar, e indicadores para la ciencia y la tecnología sobre una base de información bibliográfica, ¿no? Eh, Esto se ve enriqueciendo justamente con las bases de datos que ustedes vayan empleando. Aquí tienen que tener mucho cuidado en qué base de datos van a utilizar, porque no todas, no es una cuestión universal el cómo se maneja la bibliometría. Entonces tienen que tener cuidado en qué formatos se descargan justamente estas bases de datos. Ahorita les voy a enseñar a descargar un compendio, ¿no? De bases de datos. Ahora, tenemos herramientas para la visualización bibliométrica, ¿no? Aquí nada más es algo muy explicativo para que lo puedan ver y que sepamos a qué nos estamos refiriendo con cada una. Como les comento, no es todo, no son todas las herramientas, pero son las más amigables para iniciar. Tenemos R, ¿no? R es un lenguaje de programación estadístico sobre todo. Puede ser comparado o es equiparable, por ejemplo, con Python. Sin embargo, hay algunas diferencias ahí. Quienes tengan justamente estos elementos de programación sabrán un poco más a detalle cómo pueden irse diferenciando estos lenguajes de programación, pero la idea justamente es que como es un lenguaje estadístico, eh, sobre todo es una versión gratuita de otro tipo de lenguajes o programas que podrían ser como SPSS, Stata, S2, S+, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto trabaja a partir de eh, paqueterías. Entonces, a partir de paqueterías podemos hacer diferentes elementos que nos van a ayudar justamente a cuestiones muy particulares. Por ejemplo, tal vez en otro taller podríamos ver cómo manipular o hacer la manipulación de gráficas justamente para cuestiones de negocios, ¿no? Hay, sí, paqueterías que nos ayudan a eso. Una de las más utilizadas, tal vez algunas y algunos ya la hayan escuchado, que se llama ggplot2. Y hay otras, ¿no? Además de esa, pero que nos permiten justamente, ¿no? Hacer este tipo de visualizaciones más controladas, que a veces en Excel no es que sea malo, sin embargo, demanda más recursos, ¿no? R al ser un programa, pues ahora sí, que uno tiene que estar sacando líneas de código, tienes la posibilidad también de tener una mayor manipulación justamente de estos elementos y eso permite también justamente una mayor personalización. Se utiliza sobre todo en la comunidad científica, se utiliza también, por ejemplo, en cuestiones aplicadas, ¿no? Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores, en cuestiones de finanzas, en econometría, ¿no? Entre otras cuestiones, pero la podemos ver sobre todo en la cuestión de las ciencias de la salud también se apoyan justamente de este tipo de lenguajes de programación, ¿no? Sobre todo para hacer bioestadística. Luego tenemos RStudio. Ustedes podrán decir, ah, bueno, si R es el lenguaje de programación, ¿qué es RStudio? RStudio es un entorno de desarrollo integrado, o IDE, ¿no? Como se le conoce, que ustedes lo podrían encontrar, por ejemplo, como Visual Studio en Microsoft, ¿no? Que es gratis, Sublime Text, por ejemplo, también, que son justamente, ¿no? Entornos que facilitan la integración de algunos aditamentos para poder tener una mejor experiencia y que sea más fácil, ¿no? Más amigable estar integrando ahí líneas de código. También lo que nos permite justamente RStudio es, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar o quienes hayan trabajado con LaTeX, hay algunas herramientas ya integradas dentro del propio RStudio para trabajar, por ejemplo, con LaTeX, con Python, ¿no? Con Spider,
entre otros elementos. Y lo que también nos permite es justamente el desarrollo de webs interactivas. Ahorita van a ver a qué nos referimos con esto que dice Shiny, pero también podemos hacer informes técnicos, ¿no? A partir de pues, el estilo de escritura Markdown, ¿no? Que es mucho lo que se utiliza o es similar a lo que se utiliza en el HTML para tener justamente este control, por decirlo de alguna manera, sobre nuestros reportes técnicos, ¿no? Entonces, es muy versátil. Si quisieran también tener una mayor explicación de esto, pues tal vez sería en otro curso, porque igual es todo un mundo, ¿no? Luego tenemos Box Viewer. Aquí me faltó una E después de la W, pero Box Viewer justamente es un software especializado dentro de los muchos que hay para la construcción y visualización de redes bibliométricas. Y a partir de esto es cuando se generan los mapas basados en algunos elementos como la coautoría, cocitación, concurrencia de palabras clave, vínculos y así como publicaciones científicas, ¿no? Este es el programa que yo les comento que se necesita tener Java 8 mínimo instalado para que pueda funcionar. Y luego tenemos lo que es Bibliometrics. Bibliometrics como tal es una paquetería desarrollada, como lo dice aquí, ¿no? Por Marcino Aria y Corrado Cucurullo, que nos permite justamente trabajar a partir de estos elementos de bibliometría, como son análisis de fuentes y análisis de la estructura. Y eso lo podemos trabajar a partir de 12 formas, ¿no? De la forma técnica, que es justamente, ¿no? Teniendo ya una noción de cómo funciona la paquetería, sabiendo un poco de cómo se maneja un lenguaje de programación, hay que tener un poco de estos elementos dominados. ¿Y qué nos permite esto? Pues tener un mayor control sobre lo que nos va a ir arrojando el programa, ¿no? Pero si no tenemos justamente esos elementos tan técnicos, también podemos utilizar lo que dice aquí RStudio, ¿no? Podemos hacer esta aplicación web interactiva y eso ya nos va a ir generando o va a ir trabajando y simplificando todos estos elementos técnicos que no siempre son tan fáciles de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de análisis se pueden hacer con Bibliometrics? Pues podemos hacer dos tipos de análisis principalmente. Los niveles de análisis por fuentes, autores y documentos y los niveles estructurales, ¿no? Una estructura conceptual, una estructura intelectual y una estructura social. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos referimos justamente a estos dos elementos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, podemos tener dentro de nuestro foco de relevancia a partir de una base de datos los niveles de análisis. Es muy importante que antes de que ustedes empleen todo esto, la bibliometría no nace solamente para que ustedes la puedan utilizar y explicar ciertas tendencias o la producción científica, ¿no? Para que ustedes la puedan ir integrando, es primordial que antes tengan un sustento, ¿no? Una teoría que les permita justamente tener las bases para que ustedes sepan, ¿no? Cómo es que vamos a ir utilizando o concatenando justamente este tipo de estructuras o niveles de análisis estructurales o de fuentes a nuestras investigaciones. Entonces, hablando, por ejemplo, en tesis o hablando en proyectos de investigación, tenemos que darle un marco teórico, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de geopolítica. Si queremos medir cómo es que ha ido cambiando la geopolítica, tenemos que tener justamente, ¿no? Conocimiento de autores y autoras de geopolítica. Si queremos hablar, por ejemplo, de teoría de la competitividad de los negocios, bueno, tenemos que tener también, ¿no? Algunos elementos teóricos ya estudiados, que sepamos justamente se ha desprendido en el origen y cómo ha ido evolucionando a la actualidad, porque si bien sí nos van a dar visualizaciones estos programas, si no tenemos ese sustento teórico, pues lo pueden integrar, pero va a estar mal integrado, porque no van a saber cómo conectarlo, ¿no? Entonces es muy importante que antes de utilizar este análisis bibliométrico, por eso se dieron los talleres anteriores, ¿no? Tengan su base de datos, tengan ya una teoría, tengan ya referencias de autoras, autores, tengan ya más o menos cómo ha ido cambiando algunos conceptos y ya después de que tienen todo eso, bueno, ahora sí, hacemos un análisis de la producción científica y utilizamos estas herramientas. ¿Cómo van a ser nuestros niveles de análisis? En la cuestión que tenemos a la izquierda, las métricas, ¿no? Lo podemos hacer por fuentes, que está la ley de Bradford, el índice H, ¿no? Quienes sean investigadoras o investigadores aquí tendrán
pues más interés, ¿no? Justamente cómo medimos el índice H, la dinámica de las fuentes más relevantes, ¿no? Luego tenemos por autores, los autores más relevantes, la producción anual por autor, la ley de Lotka, nuevamente tenemos el índice H, las afiliaciones más relevantes y los países. Y por documentos, pues tenemos los documentos más citados, las referencias citadas y las palabras clave. Por otra parte, tenemos justamente los niveles estructurales. Los niveles estructurales nos dicen justamente cómo es que ha ido generándose un nuevo conocimiento, a partir de qué interacciones, qué elementos están incluso, ¿no? Concluyendo o concurriendo en ciertas temporalidades, y a partir de un punto específico o varios puntos específicos ver cómo se integra, dando así paso a un análisis que podríamos entenderlo también desde esta cuestión de la multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. En una de las sesiones pasadas ya les comentaba, ¿no? No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, de inteligencia artificial desde las ciencias sociales, que hablemos de inteligencia artificial desde la ingeniería, que lo hablemos desde la filosofía, ¿no? Va a ir intercambiándose la orientación, ¿no? Sobre este concepto, pero va a haber puntos tal vez en los que coincidan. Entonces, a partir de este análisis de la estructura podemos encontrar justamente estos puntos de intersección. Y bueno, algunas de las técnicas, por ejemplo, si queremos ver la estructura conceptual, podemos hacer una concurrencia de palabras. Las unidades de análisis que vamos a utilizar podrían ser palabras clave, palabras de los autores o todas las palabras que nos aparezcan, los títulos, los resúmenes, ¿no? O los documentos completos y las técnicas estadísticas, ¿no? Esto es, sobre todo es para quienes no quieran hacerlo a través de BiblioShiny. Digo, no lo vamos a ver porque eso implicaría tener ya los conceptos y sobre todo más tiempo para explicar la estadística inferencial detrás de esto, pero quienes lo quieran hacer y adentrarse más en esto, bueno, las técnicas estadísticas es análisis de redes, análisis factorial, mapeo temático, evolución temática, modelado de, de temas, ¿no? La estructura intelectual tiene que ver sobre todo con la cocitación y la citación, que son dos elementos diferentes, ¿no? Aquí las unidades de análisis van a ser las referencias, los autores y las revistas. Y las formas estadísticas que vamos a tener van a ser los análisis de redes y la histografía. Y por otra parte, para la estructura social vamos a ver colaboración, vamos a ver autores por coautoría, institución e igual, ¿no? Vamos a verlo por la revista. Y aquí vamos a ver sobre todo esta técnica de las redes de colaboración. Ahorita vamos a ir entendiendo un poco más de forma gráfica cómo es que esto se genera. Los tipos de visualización que podemos ver o hacer en VoxViewer, sobre todo se centran en estos, ¿no? Mapas de concurrencia, mapas de cocitación, de coautoría, mapas de enlaces bibliográficos, mapas de citación directa y mapas de redes o países e instituciones. Cada uno de estos representa una forma particular de analizar los datos y pues es importante, ¿no? Que no solamente utilicen las bases de datos de manera indiscriminada, sino que así como la matriz de vocabulario controlado, también ustedes tengan justamente, ¿no? Una base de datos donde tenga enriquecidos los metadatos para hacer ese tipo de análisis. Si ustedes utilizan una base de datos que sí sea aceptada por el programa, pero que no tenga esta cuestión de énfasis, ¿no? En que los trabajos que se aceptan tengan la división, ¿no? De título, apps, resumen, palabras clave, entre otras cuestiones, pues a veces los programas no van a funcionar de la manera correcta. Digo, les van a generar mapas, pero tal vez estos mapas no van a estar enriquecidos. Entonces, no solamente es utilizarlo de manera indiscriminada, sino que también encuentren, ¿no? ¿Qué base de datos les permite tener un mayor enriquecimiento de los documentos que ustedes van a descargar? Bueno, aquí en general, ¿no? Lo podemos ver que los mapas de concurrencia se utilizan sobre todo para identificar temas de investigación, tendencias conceptuales o estructuras temáticas en un campo. Los de cocitación, detectar estructuras intelectuales y corrientes teóricas en un campo disciplinario, ¿no? Sobre todo va a ser esta parte de cómo se están citando ciertos documentos. Los de coautoría, pues justamente, ¿no? Tienen que ver esas redes de colaboración académica, identificar centros de producción científica
Los mapas de acoplamiento bibliográfico, sobre todo, se utilizan para detectar similitudes temáticas entre documentos contemporáneos o estudios emergentes. Eso tal vez puede sonar muy técnico, ¿no? Pero los mapas de enlaces o el acoplamiento bibliográfico se utiliza sobre todo para la sección de fuentes de consulta o referencias. De ahí es que todos los documentos que vayamos a descargar no va a ser tan importante, al menos para el acoplamiento bibliográfico. Bueno, sí es importante, pero no tanto, el título, el resumen, palabras clave. ¿Por qué? Porque lo que se centra sobre todo es analizar las fuentes que están siendo referenciadas y a partir de eso identificamos, por ejemplo, retomando el tema de la competitividad, ¿no? La teoría de la competitividad, pues es establecida sobre todo, o su mayor referente es Michael Porter. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos 100 documentos, ¿no? Que hablen de competitividad, de esos 100, ¿cuántos está utilizando el trabajo de Michael Porter? Ya sea el trabajo original o alguno de los otros trabajos subsecuentes que haya sacado, pero que a final de cuentas sigan siendo de este autor. Para eso va a servir sobre todo el acoplamiento bibliográfico. Eh, los mapas de citación directa, justamente, ¿no? Rastrean el flujo del conocimiento y cómo se construyen las líneas de investigación a lo largo del tiempo. Y los mapas de redes de países o instituciones, justamente, ¿no? Para ver cómo es que esta interacción se da entre los diferentes eh, sujetos que interactúan en la producción científica. Por otra parte, todo esto también no solamente es empleado de manera aislada, sino que esto les puede servir y sobre todo para quienes tengan o estén haciendo un proyecto de investigación, estén haciendo un trabajo de titulación o estén postulándose para un financiamiento o ya también llamados grants, ¿no? Por ejemplo, y quieren hacer o están haciendo una investigación mixta que involucre, por ejemplo, entrevistas, análisis de otro tipo de archivos como lo son video, audio, fotos, entre otras cuestiones, ¿no? Entrevistas, pueden tener justamente, ¿no? De esta manera, primero hacen un análisis, bueno, plantean su metodología mixta, diciendo que van a hacer un análisis bibliométrico. Obviamente también tienen que establecer las formas, ¿no? De hipótesis, si es deductivo, si es inductivo, si es comparativo, qué tipo, ¿no? Van a emplear. Y también pueden hacerlo a partir de estas otras herramientas tecnológicas. Estas no las vamos a ver porque algunas son de pago y también no tenemos tanto tiempo para ello, pero que sepan, por ejemplo, que si nosotros tenemos eh, una nube de palabras que es a partir de los documentos, ¿no? Que vamos a ir revisando y ahorita van a ver cómo. Y ustedes después tienen justamente, ¿no? Realizaron 50 entrevistas. Y de esas 50 entrevistas, ustedes encontraron que de manera general hay palabras o hay conceptos que se repiten a partir de esas entrevistas que fueron de un muestreo poblacional, por decirlo de alguna manera. Y eso también tiene una coincidencia o tiene una relación con lo que dicen los trabajos académicos, los trabajos de investigación, las actas de conferencia, los libros, los capítulos del libro. Bueno, ahí ya están encontrando justamente una vinculación entre la teoría y la práctica, ¿no? Digo, obviamente, la casualidad no indica este, una vinculación directa, pero ahí es donde entra justamente también su análisis, ¿no? Entonces hay algunas herramientas como lo es Atlas TI, En Vivo, MaxQDay, RDQI, que esa funciona sobre RStudio, ¿no? Es una paquetería, QDI Miner, Qualcoder, Boyan Tools y Quirkos. Eh, entonces, básicamente de esta manera funcionan o es la breve introducción, ¿no? Antes de entrar ya a las cuestiones prácticas. Eh, y también que ustedes vean, ¿no? Que hay una amplia variedad de tecnologías que se utilizan sobre todo para ver este flujo de producción científica que a final de cuentas son datos y metadatos, ¿no? Que vamos a estar empleando. Entonces, una vez que ya realizamos esto, vamos a ir abriendo justamente lo que es nuestro navegador y vamos a tener también abiertas lo que es nuestra cuenta de biblioteca digital, ¿no? De la UNAM. Entonces, váyanla abriendo y yo voy a empezar a compartir pantalla, ¿no? Aquí, como les comento, ¿no? Voy a tratar de que vayamos al mismo tiempo
Pero si alguien se atrasa, pues nada más, ¿no? Vuelva a ver el video y siga, ¿no? Lo que se está realizando. Entonces, ya estamos aquí. Nos vamos a ir a bases de datos. En bases de datos de las que ya se mencionaron, vamos a encontrar, no todas sirven justamente para los mismos programas. Entonces, al menos en este primer ejercicio que vamos a realizar, yo les sugiero que utilicen una sencilla, o bueno, no sencilla como tal, sino una pues usada de forma un poco más habitual, ¿no? Como lo es, por ejemplo, Web of Science, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la W. Bueno, aquí, si me permiten nada más un momento, voy a quitar las cookies justamente para poder tener acceso. Pero ustedes vayanlo haciendo en sus dispositivos, por favor. Muy bien. Una vez que ya ustedes hayan pasado justamente esto, ¿no? Vamos a tener este apartado, ¿no? Entonces, en este caso, nada más lo estoy haciendo de ejemplo, ¿no? Vamos a elegir un tema. En este caso, eh, les pido que ustedes lo hagan con el tema que ustedes están investigando, ¿no? Entonces, voy a poner, por ejemplo, eh, geopolitics. Le voy a poner en todos los campos y le voy a poner buscar. Ahora, aquí ya lo tenemos, ¿no? 12,560 resultados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya hemos visto en las sesiones pasadas, ¿no? Vamos a reducir este número, sobre todo para que tengamos una cifra acorde, ¿no? A ciertos lineamientos que usualmente piden en la investigación. Entonces vamos a poner de los últimos 5 años, considerando también el 2025. Entonces aquí lo estamos seleccionando del 2020 al 2025. Y ahora pueden seguir viendo mi pantalla. Sí, ya está. Perfecto, una disculpa ahí, como que se fue el internet momentáneamente. Bueno, como les comentaba, ahora después de hacer esta refinación que nos queda aquí, nos tenemos del 2025 al 2000, del 2020 al 2025, ¿no? Nos redujo a 5,931. Muy importante. Lo que estoy haciendo ahorita es reducirlo a un número más pequeño, sobre todo para que se haga más rápido, pero no significa que no puedan analizar los 5,931 resultados. Ahorita les voy a explicar por qué yo lo estoy reduciendo. Luego voy a seleccionar solamente algunos tipos de documento. En este caso voy a utilizar artículos, capítulos de libro, libros y actas de conferencia. Y si se dan cuenta, ahora lo bajamos a 5,193. De eso, también lo voy a seleccionar ahora por áreas de investigación. Como lo estamos viendo de una forma muy general, lo voy a dejar como relaciones internacionales, eh, business economics, o bueno, vamos a dejarlo solamente en business economics. Sobre todo porque estamos haciéndolo desde los negocios internacionales. La geopolítica analizada desde los negocios internacionales, vamos a dejar business economics y saber si hay otro de negocios. Digo, si no lo encuentran aquí, también lo podemos buscar por acá arriba, ¿eh? Muy bien, de negocios es el único que aparece. Entonces, nada más para el ejemplo, lo vamos a dejar como Business Economics. Y ahora nos quedan 457. Ahora sí, vamos a trabajar sobre esto. Digo, esto lo podemos seguir refinando más. Esto va,
como les comentaba en las sesiones pasadas, va a ir sobre todo en función de lo que ustedes quieran analizar, ¿no? Si lo quieren hacer por países o regiones, también es posible. Pero en este caso, como lo estamos haciendo para algo muy general, lo vamos a dejar de esta manera. Ahora, ya tengo aquí las tres refinaciones que hice, ¿no? Por año, por tipo de documento y por áreas de investigación. ¿Qué voy a hacer ahora? Se van a ir aquí donde dice exportar. Recuerden, lo estamos haciendo desde Web Science. Se van a ir a exportar. Y en exportar se van a ir aquí a donde dice texto plano. En texto plano va a aparecer esto. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan como todos los registros de esta página, solamente les va a mostrar los que estén hasta esta página. Entonces, si son 10 en esta página, solamente les va a descargar 10 y no los 457. Entonces, para que nos descargue todos los documentos, le vamos a poner registros desde el 1 hasta el 457. Si se dan cuenta, aquí dice que no acepta más de 1000 descargas de registros al mismo tiempo, pero eso lo estamos haciendo siempre y cuando sea autor, título y fuente. No vamos a utilizar ese. Para esto vamos a utilizar todo el registro y aparte las referencias citadas, que es este último de acá. Lo seleccionamos y si se dan cuenta dice no más de 500 registros al mismo tiempo. Por eso lo estaba haciendo sobre todo para reducir el número tan grande que nos salía al inicio a que fuera igual a 500 o menor. Luego de esto le voy a poner exportar y se les va a empezar a descargar. Y aquí ya lo van a encontrar. Yo les sugiero que lo puedan abrir desde aquí y sobre todo cambiarle el nombre para que no sea tan difícil encontrarlo. Pero lo que les va a abrir, si ustedes lo seleccionan, va a ser este documento, que esto es a través del bloc de notas. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos está diciendo, ¿no? Que es de Clarivate Analytics Web of Science, la versión 1. Y entonces aquí ya nos está dando información, ¿no? Respecto a cada uno de los 457 documentos. De manera general, es muy fácil identificar a qué nos estamos refiriendo por estas siglas. Se dan cuenta autores de título, lenguaje, eh, tipo de documento, palabras clave, el resumen, ¿no? Entre otras cosas. Y se los va a descargar aquí. Aquí dentro de este documento están ingresados los 457 registros. Y así es como se ve. Ahora, muy importante. ¿Qué pasa si tenemos o queremos hacer un muestreo más grande? Bueno, para hacer un muestreo más grande, lo que ustedes tendrían que hacer es irse hasta el final del documento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo pueden hacer a través de esta barra. Y aquí, fíjense muy bien lo que aparece, ¿no? Esta es la sigla de que es el final del documento. Ya no hay más registro. Pero supongamos que queremos tener más registros en este documento, en lugar de 457 que sean 1000. Bueno, aquí vamos a tener que abrir los dos documentos al mismo tiempo, en este caso los dos bloques de notas, y vamos a tener que nombrar el primero, el que vamos a utilizar de fuente, con el nombre de la combinación. En este caso, yo a este documento le podría poner Geopolitics. Y al segundo no lo vamos a nombrar, pero tenemos que tenerlo identificado. ¿Por qué? Porque del segundo vamos a seleccionar toda la información así y vamos a dar 2 veces espacio para generar justamente, ¿no? Aquí ese espacio y entonces a partir de acá ya podremos pegar todo el resto de la información y en lugar de que fueran 457 resultados serían 1000, pero sobre este documento, el que diga el tema que están analizando o la combinación que ustedes hayan utilizado. Después le van a poner en archivo y le van a poner guardar.
y de esa manera es como ustedes van a ir incrementando el número de registros en un documento de tipo texto plano. Antes de seguir, ¿alguna duda de cómo puede hacerse esto? Sí, yo me perdí en donde tengo que exportar. Ok. Gracias. Ahorita lo explico. Nada más, ¿duda con esto del documento del bloc de notas? No. Oh, perfecto. Entonces, bueno, suponiendo que ustedes tuvieran más registros que quieran analizar, nada más le dan ese espacio, se van hasta el final, le dan ese espacio, pegan lo que está en el otro documento y sobre este, que ya una vez que ya pegaron lo otro, le ponen aquí en guardar, ¿no? En este caso no le voy a poner no guardar porque ya está guardado. Y vamos a regresar a la parte de exportar. Entonces, están aquí en Web of Science y para exportar justamente, ¿no? Este compendio de 457 resultados, se van aquí donde dice exportar, se van a texto plano, se van a registros de, en este caso, 1 a 457 y aquí en el registro en el contenido de los registros, le van a poner Full Record and Site Reference. Una vez que ya seleccionaron esto, le ponen en exportar. No sé si con eso ya queda un poco más clara la duda de dónde dirigirse. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, suponiendo que ya llegamos a este punto, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso, vamos a abrir nuestra aplicación Box Viewer. Ah, bueno, nada más aquí, les recuerdo, nada más cámbiale el nombre a su documento que hayan descargado. En caso para que yo lo pueda identificar, voy a ponerle. Y ahora sí, nos vamos a Box Viewer y así les debería aparecer en un primer momento. Una vez que ustedes ya instalaron Java, una vez que ustedes ya instalaron el programa, les va a aparecer este panel. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice aquí Map, bueno, ahí primero identifiquen File, después van a identificar aquí Map y aquí le van a poner en Crear. Una vez que ustedes ya identificaron este panel, le pican aquí en Crear y les va a decir qué tipo de dato quieren crear. Si se dan cuenta, aquí hay tres. Primero, crear un mapa basado en los datos de la red. Ese no lo vamos a utilizar porque eso incluiría emplear, por ejemplo, las APIs de algunas bases de datos, como puede ser Web of Science, Scopus, incluso desde Wikipedia pueden sacar información de esto. Pero bueno, como les comento, ver cada una de estas herramientas en su particular pues lleva más tiempo. Podemos crear un mapa basado en los datos bibliográficos, que es justamente desde nuestras bases de datos vamos a sacar esta información o crear un mapa basado en solamente los datos de texto, ¿no? ¿Qué son datos de texto? Es un texto plano, ¿no? Un documento .txt. Pero en este caso, como lo tenemos desde una base de datos, vamos a seleccionar crear un mapa desde los datos bibliográficos. Y ustedes van a ver, bueno, si descargué desde Web of Science un documento que dice texto plano y es formato TXT, ¿por qué no utilizarlo? Ahorita van a ver por qué. Si se dan cuenta, aquí dice que a partir de los datos bibliográficos de una base de datos como lo es Web of Science, podemos crear mapas de coautoría, palabras clave, coocurrencia, citación, acoplamiento bibliográfico y cositación y datos bibliográficos. En cambio, si nosotros nada más lo ponemos como datos de texto, nada más vamos a poder utilizar o crear mapas de concurrencia, ¿no? Basados en estos propios datos. Entonces, este de en medio es el más enriquecido. Lo seleccionamos y ahora sí,
Si se dan cuenta, aquí le podemos ver, ¿no? Leer desde las bases de datos como, y aquí nos dice qué tipos soportan, ¿no? Web of Science, Scopus, Dimensions, LINS y PubMed, ¿no? Digo, aquí nadie es de ciencias de la salud, pero si alguien ve el video y le sirve, bueno, que sepa que lo pueda utilizar de PubMed, ¿no? Y estas bases de datos, pues las tenemos desde la UNAM y desde otras universidades también, ¿no? Usualmente la que vamos a encontrar de manera más general va a ser Web of Science y Scopus. Y una base de datos abierta, que es la que vimos justamente en la sesión pasada, fue LINS. Pero también lo podemos sacar desde, por ejemplo, gestores de referencias, ¿no? En este caso acepta desde lo que son los formatos RIS, EndNote y RefWorks, y podemos descargarlo también con las API, ¿no? En este caso podemos hacerlo de Cross-Reference, OpenAlex, European PMC, Semantic Scholar, OCC, COSI y Wikidata de Wikipedia. Para este caso vamos a utilizar, como ya tenemos nuestros documentos de la base de datos, vamos a utilizar leer desde los datos, desde el documento bibliográfico de la base de datos. Le ponemos siguiente. Y aquí, ojo, muy importante, identificar qué base de datos utilizaron. Porque si utilizan Web of Science y le ponen en Scopus, no va a funcionar. Si utilizaron Scopus y le ponen en Dimensions, no va a funcionar. Entonces, identifiquen qué base de datos están seleccionando y qué base de datos ustedes usaron. Les va a aparecer este tipo de archivo, ¿no? Ustedes nada más le pican aquí en buscar. Yo la voy a poner para que sea más rápido, Geopolitics. O tal vez no. Bueno, está en descargas. Geopolitics, está ya. Lo selecciono, si se dan cuenta, tipo de archivo text file o .txt. Lo selecciono, le doy siguiente. Y aquí ya nos va a decir, ¿no? ¿Qué tipo de análisis queremos utilizar? ¿Queremos hacer uno de coautoría? Bueno, las unidades de análisis son autores, organizaciones y países. Queremos hacerlo de concurrencia. Todas las palabras clave del autor, palabras clave plus. Aquí muy importante hacer la diferencia. ¿Qué son palabras clave y qué son palabras clave plus? Palabras clave, como lo indica aquí, del autor, pues son justamente, ¿no? Estas que usualmente se dan en los documentos, al inicio de los documentos y que nos ayudan a identificar también sobre qué conceptos son los más empleados o que tienen mayor relevancia dentro de la investigación que estemos leyendo, ¿no? O sobre el documento que estemos leyendo. Y palabras clave plus, sí, se refiere sobre todo a las que son generadas por las revistas, ¿no? De manera automática. Entonces es muy importante también hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque usualmente cuando son generadas por las revistas puede ser porque tienen un tesauro propio o porque tienen una cuestión de inteligencia artificial dentro de las palabras. Bueno, se analizan justamente los textos y por cuestiones estadísticas también ahí es donde se generan las palabras clave plus. Depende de lo que ustedes quieran revisar, ¿no? Si lo quieren hacer desde la parte de lo que son los journals, bueno, lo pueden hacer desde las palabras clave plus. Si lo quieren hacer desde las palabras clave de los autores, aquí ya también está identificado esto. Entonces, si quieren hacer la combinación, bueno, nada más le ponen todas las palabras. Luego, citación. ¿Qué queremos ver en la citación de qué? Citación de documentos, de fuentes, de autores, de organizaciones, de países. Acoplamiento bibliográfico, igual, lo mismo. Y cocitación, referencias citadas, fuentes citadas o autores citados, ¿no? Voy a enseñar brevemente y de manera muy rápida cada uno para que ustedes lo puedan ver. Acá abajo no vamos a mover nada. Digo, no porque no sirva, pero como les comento, tendríamos que tener más tiempo y un poco más de elementos para saber cómo funciona todo esto, pero de manera introductoria, bueno, aquí lo tenemos. Le vamos a poner, en este caso, quiero ver la coautoría de autores. Le pongo siguiente y aquí dice un número de documentos que por autor que para que estén relacionados, ¿no? Ustedes lo pueden manejar entre más exacto o más preciso quieren que sea, pueden subirle o bajarle. Entre más bajo sea el número, significa que un autor o la relación de los autores debe aparecer en un número mínimo de 5 documentos para generar
justamente de los mapas. Yo les recomiendo que lo manejen entre 2 y 4. Si ustedes lo ponen, por ejemplo, ¿no? Ahí en 5, bueno, en 5 ya no me deja. Pero si lo ponen, por ejemplo, en 4, acá dice, de 824 autores, de esos 490 y tantos documentos, solamente se generan 9 nodos. ¿Eh? Entonces, si ustedes lo quisieran ver justamente, ¿no? De cuáles son los más participativos, bueno, aquí podrían ya tener eso. Para verlo de manera general, vamos a bajarle. Digo, tampoco vamos a dejarle en 1 porque entonces pondría los 824 y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque vamos a generar justamente esta red de ver cómo se van, cómo interactúan. Entonces aquí ya nos dice, de 824 autores existen 65 nodos. Una vez que ya tenemos estos parámetros, le vamos a poner en siguiente. Y aquí ya nos dice, para cada uno de estos 65 autores, el total de fuerza de cada vínculo entre la coautoría con otros autores va a ser calculado. Como les comento, todos estos programas funcionan con cuestiones estadísticas. Los autores que tengan un mayor número de links van a ser seleccionados dentro de estos 65. Entonces, como les comento, ustedes lo pueden dejar en 65 o lo pueden bajar todavía más. Y aquí ya les dice, ¿no? Todos los autores, el número de documentos en los que aparecen y el número de veces que han sido citados para generar el total de la fuerza de los enlaces. Digo, aquí ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, si yo no quiero ver de Su Chi-wei, lo selecciono y entonces sale de la ecuación. Pero en este caso lo voy a dejar aquí nada más para que ustedes lo vean. Una vez que ya vieron, por ejemplo, aquí tienen una forma muy, pues, sencilla de ver esos 65 autores, ¿no? Esto va a depender, obviamente, de cuántos documentos están analizando. Luego le voy a poner finalizar y dice que de esos 65 autores, no todos están conectados entre sí y que solamente hay 5 autores que tienen la consistencia. Si lo queremos ver, lo vamos a generar. Si no nos sirve, bueno, podemos ajustar los parámetros. En este caso, nada más para que lo vean, le voy a poner que sí. Y entonces aquí ya están justamente, ¿no? Cómo se vinculan de esos 400 y tantos documentos. Hay 65 autores, pero de esos 65 autores nos está diciendo que solamente estos 5 tienen una vinculación. Por ejemplo, aquí nos dice que Su Chi-wei colabora con Shang Wei-Qi y Queen Meng y Umar Muhammad. Entonces aquí prácticamente colabora con todos. Pero Shank nada más colabora con Chi Wei y Muhammad, además de Kat Khalid. Mientras que Queen Meng nada más colabora con Su Chi Wei y Umar Muhammad, ¿no? Digo, esto les puede salir de mucho más dependiendo del número de documentos que están analizando. Ahora, vamos a crear otro. Vamos a ver ahora las organizaciones. Dejamos los mismos parámetros de 2. Y aquí ya tenemos, ¿no? Le damos finalizar. Aquí nos dice que nada más van a ser 67. Y de esta manera es como lo tenemos. Aquí ustedes quieren ver, por ejemplo, esos nodos más chicos, pueden acercarlo. Y ya nos dice, ¿no? ¿Cuáles son estas instituciones que están? Tenemos, por ejemplo, la Universidad Tecnológica del Sur de China, tenemos a la Universidad de Pekín, a la Universidad de China de Hong Kong, por una parte. Luego tenemos a la Universidad de Edimburgo, al King College, la Universidad de Leiden, ¿no? La Universidad de Bolonia, Victoria, Drexel, tenemos la Universidad de Cambridge, de CACIFO, ¿no? Red Española de Estudios del Desarrollo, Universidad de Cantabria, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México. Vean que al menos desde la cuestión de geopolítica y desde los negocios, pues tiene más producción la Universidad Benemérita de Puebla que la Universidad Nacional Autónoma de México.
desde esta parte que estamos analizando de universidades bueno, no universidades, de organizaciones. ¿Por qué? Porque también entran en algunos casos las empresas o los centros públicos o privados de investigación. La Universidad de Warwick, por ejemplo, Potsdam, Malaya, ¿no? Y si se dan cuenta, cada uno de los colores va a representar una proximidad que se tiene entre instituciones, entre autores o entre palabras, ¿no? Esto es lo que se va a conocer también como la fuerza que tienen estos vínculos a partir de las aproximaciones estadísticas. Y si se dan cuenta, hay algunos que son puentes. ¿Por qué? Porque esto significa que están conectando, por ejemplo, la Universidad de Cambridge es una universidad, un nodo puente. ¿Por qué? Porque conecta la Universidad de Warwick con la Universidad de Ámsterdam. Pero la Universidad Autónoma de México no es un puente. ¿Por qué? Porque nada más tiene vinculación con la la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sí se convierte en un puente porque tiene conexión con estas otras. En este caso igual, ¿no? La Universidad de Warwick se convierte en un nodo puente porque colabora con estas universidades. Y si se dan cuenta, algunas son de Estados Unidos, algunas son de Europa, entonces todavía tiene una forma diferente de ver esto. El tamaño también de cada uno de estos nodos representa el número de documentos de autor que se tienen por cada institución. En este caso vemos de una manera muy general que el King College, junto con la Universidad de Malaya, son las que más producen de estos 497 documentos. Ahora nos vamos por países. Vamos a ver qué país o qué países son los que más han contribuido a este tipo de documentos. Aquí tenemos, ¿no? Que dentro de la geopolítica y el área de investigación de economía y negocios es la Universidad de la República Popular de China, Estados Unidos, e Inglaterra, los tres países que más han contribuido a esos 497, a la generación de esos 497 documentos. Y cada uno de estos colores representa la cercanía o lejanía de clústeres existentes, ¿no? Para que lo puedan ver. En este caso, por ejemplo, vemos que Estados Unidos tiene mucha colaboración con países como Canadá, Chile, Gales, este, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Singapur, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Alemania, Bangladesh, Corea del Sur, Arabia Saudita y República Checa. Pero China tiene también con Turquía, Líbano, Rumania, Japón, Suiza, Ucrania y México. Inglaterra tenemos con España, República Checa, Rusia, Alemania, Taiwán, Malasia, Australia, Turquía, Brasil, India. Aquí ya les pueden dar justamente, ¿no? Esta idea de cómo hacer este tipo de análisis. ¿Qué nos están diciendo cada uno de estos mapas, ¿no? ¿Quiénes están haciendo esta producción científica sobre qué temas? Y esto nada más lo estamos viendo justamente desde la cuestión de la producción de autoría. Vamos a verlo por concurrencia. Vamos a verlo por todas las palabras, ¿no? Incluyendo palabras clave del autor y palabras de las revistas. Vamos a dejarlo también que al menos aparezcan en dos documentos. Y vamos a ver cuáles son los conceptos que tienen mayor predominancia en estos 497 archivos. Como era de esperarse, bueno, geopolítica, pero dentro de los nodos más grandes también se encuentra China, poder, política,
intercambio o globalización, geoeconomía, ¿no? Y aquí ya también les dice, ¿no? Que estos temas, aparte, ¿con qué se están relacionando? Por ejemplo, aquí nos dice que Rusia se convierte en un nodo puente para temas como geopolítica, Ucrania, ¿no? Entonces podremos tener, de estos 497 documentos, podremos tener uno que sea la geopolítica de Rusia y ucraniana, ¿no? O respecto a Ucrania. También podremos ver la geopolítica rusa con la Unión Europea, con Estados Unidos, con sanciones económicas, ¿no? Con seguridad energética, con riesgos geopolíticos. Por eso es importante que ustedes vean cuál es la diferencia entre un nodo puente y un nodo normal. Por ejemplo, aquí ya también podemos ver que hay algunos elementos que a priori podemos empezarlos a seccionar por algunas cercanías, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de geopolítica de Estados Unidos, nos podemos referir tal vez, por ejemplo, al Brexit, ¿no? Al asistencialismo, a la vecindad, a la geopolítica, a lo geopolítico, ¿no? A la Unión Europea, al discurso, Ucrania, Rusia y guerra, ¿no? Hay otros que no se ven por la lejanía que se tiene ahorita en la cuestión de cómo lo estoy seleccionando. Pero ustedes también lo pueden picar y ya queda ahí más claro. Por ejemplo, acá vemos que hay algunas cuestiones que están más relacionadas con el autoritarismo, Trump, medios de difusión, Marx, ¿no? Bueno, al menos algunos documentos. Hay otros que tienen que ver más bien con cuestiones de política económica, geografía, neoliberalismo, clase media, crédito, tecnologías financieras, entre otras cuestiones, ¿no? Tenemos a Brasil, que es muy interesante. Hay documentos al menos de Brasil con China y de geopolítica, geopolítica de China con Brasil. Pero ahora, queremos ver nada más de esos, cuáles son de los autores, ¿no? Que se tiene. Y van a ver cómo cambia este mapa. Porque aquí está metiendo, como les decía, tanto de autores como de los generados por los journals. Ahora vemos que de estos 497 documentos, las palabras clave que más se repiten de los propios autores son estas, ¿no? Geopolítica, Unión Europea, China, riesgos geopolíticos, geoeconomía y Unión Europea, ¿no? Los que más se repiten. Y aquí vemos, ¿no? Justamente, ahora, ¿cómo es que todos estos tienen una vinculación? Pero si se dan cuenta, no hay un documento que involucre la geopolitics con, por ejemplo, riesgo geopolítico, ¿no? Eh, riesgos, ¿no? Geopolíticos en plural. ¿Por qué? Porque en el azul, si se dan cuenta, en el azul, digo, si le quito, ya no se va a ver, pero si se dan cuenta, si nos bajamos sobre esa misma línea, uno de los nodos azules abajo de energías renovables dice riesgo geopolítico. Pero si nos subimos ahora en el sector verde, hay un nodo que dice riesgos geopolíticos, ¿no? Entonces, cuando menos, sí existen dentro de estos documentos artículos que tengan esta combinación de geopolitical risk y geopolitics, pero no de geopolitics con geopolitical risk, ¿no? En plural. Ahora podemos verlo por citación también. Vamos a ver los documentos más citados. Que mínimo hayan sido citados en 5 documentos.
Bajo estos parámetros, estos son los más citados. Bueno, al menos que han sido citados en 10 documentos, ¿no? Tenemos autor Low 2022, Lee 2022b, Napier 2023. Si por alguna cuestión no alcanzan a ver todo lo que está aquí, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está el panel de visualización, pero acá abajo, justamente después de estos puntos, tenemos el panel donde nos dan más información de lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo bueno, si le pican 2 veces, se abre el DOI directamente en sus navegadores. Por si quieren saber específicamente qué documento es, ustedes pueden tenerlo aquí, píquenle 2 veces o 3 y automáticamente se los va a abrir en su navegador a qué documento se está refiriendo. En este caso, el autor es Lou Yadong, el título es Ilusiones del Tecnonacionalismo, viene de la revista Journal of International Business Studies, volumen 53, número 3, páginas 550, 567, año 2022. Entonces, al menos este documento de esos 497 que descargamos, se encuentra en 10, al menos, o en 5. Entonces, de esta forma también podemos encontrar, y si nos interesa, nos llama la atención, bueno, ya sabemos ahora cómo encontrarlo sin tener que estar viendo justamente, ¿no? Uno por uno estos elementos. Miren, por ejemplo, yo aquí le pico y les cambio la pantalla para que se lo puedan ver. Y me abre automáticamente a qué artículo nos estamos haciendo referencia. En este caso lo puedo descargar, ¿por qué? Porque estoy iniciado desde la cuenta de la Vidi UNAM, ¿no? Y aquí ya podría ver todo. Entonces, esta es una forma, por decirlo de alguna manera, que ahorra bastante tiempo. No sencilla porque, como les explico, o sea, eso se vuelve más complejo, pero eso involucra también más tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer con cada uno de estos. Me voy a regresar, digo, no voy a ver todos, bueno, no voy a seleccionar todos estos, ustedes lo pueden hacer con estas herramientas, pero les voy a enseñar ahora otro elemento. Me voy a ir aquí justamente a todas las palabras, voy a ponerle aquí en el parámetro que al menos sean 2. Vamos a ver que nos los genere otra vez. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en nuestro panel, lo que podemos hacer es que incluso lo podemos personalizar. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos viendo? La escala de qué? De las ocurrencias. Podemos hacerla más grande, ¿no? Los nodos quedan más grandes. O podemos ver los vínculos más grandes o más chicos. Depende de cómo lo quieran ustedes integrar en sus documentos o en sus investigaciones. Lo podemos ver también por el total del número de enlaces de fuerza, pero vamos a dejar de las ocurrencias. Si se dan cuenta, cada vez que yo selecciono uno de estos, cambia. ¿Qué tan grande queremos ver el tamaño de los círculos? O incluso tal vez no nos gustó que sean círculos, lo podemos cambiar a rectángulos. ¿Qué tipo de fuente queremos que esté? Digo, aquí no podemos meter demasiadas, pero por ejemplo, si quiero una eh, Sans Pro, una Amble, ¿no? Depende también de la que ustedes quieran más. Digo, eso no interfiere mucho, es más bien como de estilo. ¿Qué tan grande quieren que se vea también? Por ejemplo, aquí lo pueden cambiar. El tamaño de las líneas, que se coloren o que no se coloren. E incluso, ¿queremos que estén curveadas o queremos que estén rectas?
Si queremos presentarlo así con un fondo blanco o preferimos que tenga un fondo negro. Depende, ¿no? Esto es más a la forma como lo quieran presentar. ¿Qué colores queremos de los clústeres? ¿Los que están predeterminados o lo queremos ver por clúster 2? O tal vez por clúster 6. Para que se den cuenta, por ejemplo, aquí nos está mostrando que existen 15 clústeres en total, ¿no? Eso significa que de estas líneas hay 15 colores. Si nosotros queremos identificar uno en particular, por ejemplo, el clúster 1, ¿a qué nos hace referencia? Al color rojo, ¿no? Que está sobre todo en ese sector. Tal vez no lo queremos ver de ese color. Tal vez lo queremos ver, no sé, de este otro color, ¿no? Y si se dan cuenta, ya cambió. Y de esta manera también, para que se les haga más fácil identificar clústeres o resaltar algunos, ¿no? ¿No saben qué significa cada clúster? No hay problema. Ustedes se van aquí al panel de archivos, se van aquí al panel de ítems y aquí les dice, ¿no? A qué representa el clúster 1, el clúster 2, clúster 3 y cuántos documentos están registrándose, ¿no? El clúster 1 abarca desde Bitcoin, C32, casualidad, cointegración, commodity, petróleo crudo, ciclos, demanda, dependencia, economía política, e incluso, ¿no? Desde aquí ya ustedes pueden hacer un análisis de qué involucra el clúster 1. Ahora, ¿quieren ver otro tipo de análisis? Se van acá a la pestaña de análisis y lo pueden ver por asociación, por no normalización, fraccionalización, entre otras cuestiones que se vuelven un poco más técnicas y no nos da tiempo para verlas en este curso en particular, pero que sepan que existen, ¿no? Ahora, estos son las visualizaciones por red. La podemos ver por año. Se van aquí arriba y le van a cambiar Overlay Visualization. Y ahora aquí les va a decir justamente, ¿no? ¿De qué año a qué año? Aquí vamos a ponerle el mínimo que es 2020 y el máximo que es 2025. No queremos normalizarlo y lo cerramos. Y aquí ya nos dice por color cuáles son los más viejos, como podrían ser estos, Financial Technologies, pero como son retomados por algunos más recientes, ¿no? Entre los más recientes, que va a ser los más amarillos, bueno, se encuentran estos, ¿no? Y aquí es otra forma de verlo, ahora por años. ¿No nos gusta ese color? Bueno, podemos cambiar aquí en colores predefinidos. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a arco iris. O tal vez para que sea un poco más sencillo o visualmente más llamativo. Ahora, vamos a ver los clústeres como tal. ¿Cómo se ve eso? En la visualización por densidad. Si se dan cuenta, aquí ya nos lo está diciendo y nos está diciendo sobre todo que la densidad por el ítem, ¿no? Aquí nos lo está diciendo justamente solo por los conceptos, en este caso las palabras clave de los autores y las palabras clave plus. Pero lo podemos ver también por los clústeres, ¿no? Que es lo que yo les comento que está acá, los 15 clústeres. Entonces, para verlo de esa manera, nada más le cambiamos acá el parámetro. Y aquí ya nos los muestra justamente por clúster. Ahora, igual, no nos gusta. Podemos ponerle justamente, ¿no? Aquí podemos editar los colores de cada clúster. ¿No? Si lo queremos ver en blanco o negro. La densidad por clúster nada más se puede ver así, pero la densidad por ítem podemos cambiar así.
No, si se dan cuenta es un poco más similar a lo que es un mapa de calor. Igual, esto va a depender sobre todo de cómo quieran presentar la información. Entonces, de manera muy general, estos Box Viewer es lo que pueden hacer. Si se dan cuenta, bueno, supongamos que ustedes quieren descargar esta imagen. Lo que van a hacer es que hay dos formas. Se van aquí donde dice salvar y nada más le ponen un nombre con el que lo puedan identificar. Que, por ejemplo, podríamos ser Geopolitics Density Visualization. O podría ser Geopolitics concurrencia, ¿no? De palabras clave. Y lo salvamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a salvar? De esta forma, si lo ponemos aquí en salvar, lo podemos guardar como un documento de VoxViewer, un JSON, que es un dato semiestructurado, un JML o un PAYEC, ¿no? Que esto es para otro tipo de herramientas, ¿no? O lo podemos poner aquí, como dice, screenshot. Le ponemos aquí, le ponemos guardar y ahí es donde le ponemos el nombre. O lo podemos copiar al portapapeles y a eso lo pegamos en, no sé, una presentación o en un documento de Word, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le pongo copy to clipboard, se copia automáticamente y yo acá, por ejemplo, lo puedo pegar y les quedaría más o menos de esta manera. Y así queda. Si se dan cuenta, está en una muy buena resolución, entonces no hay tanto problema con ello. Y aquí pues nada más la marca de agua, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien es un software de libre uso, no hay que olvidarnos también de darle la atribución a este tipo de elementos, ¿no? Porque si no, todo lo que utilicen y que sea a partir de estos softwares, ya sea RStudio, VoxViewer, Bibliometrics, si no está correctamente citado, pues es susceptible a pues plagio, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Sobre todo quienes están haciendo tesis, porque si esto se identifica o se denuncia, pues va para atrás sus documentos, ¿no? Pero bueno, así lo pueden tener. En este caso, pues lo voy a borrar, nada más para que lo vean como ejemplo. Y vamos a pasar ahora a la otra herramienta que es Bibliometrics. En Bibliometrics ustedes van a abrir, una vez que ya descargaron R y RStudio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que abrir RStudio. No abran R nada más, porque R solito les va a parecer una cosa muy diferente y no van a poder trabajar ahí Bibliometrics. Tienen que abrir RStudio. Si ustedes nada más le ponen en el buscador de Windows o de Mac, le ponen R y le ponen Enter o Intro, les va a abrir justamente, ¿no? El programa, el lenguaje de programación R. Pero necesitamos que esté abierto el IDE, que es RStudio. Entonces, en RStudio, ustedes lo que van a hacer es que lo van a abrir y les va a aparecer no algo así, porque bueno, eso está muy saturado con información que yo utilizo, ¿no? Pero les va a aparecer sobre todo tres cuadrantes: el de la consola, el de los datos y el de los archivos. En este caso, ¿cómo vamos a utilizar Bibliometrics? Nos vamos aquí donde dice archivo y le vamos a poner nuevo archivo. Y el tipo de nuevo archivo va a ser scriptdr. Si se dan cuenta que hay otras cosas que podemos utilizar, como Markdown, Notebook, una web desde Shiny, ¿no? Podemos trabajar CS++, otro tipo de elementos, ¿no? Pero para efectos de esta sesión, van a poner aquí RScript. Y aquí ya se los abre. No, yo les recomiendo, aquí yo lo voy a cambiar el nombre. Bueno, a ustedes se les va a abrir tal vez como un tilt, que no está nombrado, uno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir, voy a limpiar esto nada más para que lo vean como ustedes podrán encontrarlo de una mejor forma. Aquí vamos a ponerle, eh,
la siguiente línea. Library. Se abren estos elementos y sobre ello vamos a escribir bibliometrics. Y aquí ya aparece. Ahora, antes de que ustedes lo hagan, ¿qué tienen que hacer? Tienen que descargar bibliometrics. Para eso, se van a ir aquí, a este cuadrante de aquí, de la derecha, donde dice Files, Plots, Package, Help, Viewer y Presentation, y se van a ir aquí a Package. En Package, aquí van a encontrar todos las paqueterías que ustedes tienen descargadas. De manera nativa, RStudio y R no tienen descargada Bibliometrics. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es que dentro de Package se van a install, le pican y le ponen, se les va a aparecer como install from repository cran y ahí ya nada más van a escribir Bibliometrics. Ahora, es muy importante que solamente descarguen el que dice Bibliometrics solo. ¿Por qué? Porque dentro de ese buscador también les puede aparecer Bibliometrics Data. Pero esa es otra cosa. Si se dan cuenta aquí, lo que nos dice la descripción es que Bibliometrics Data son conjuntos de datos de ejemplo nada más, ¿no? Para la paquetería. Pero nosotros necesitamos la paquetería completa. Entonces, se van aquí a Package, Install, escriben Bibliometrics, le seleccionan el recuadro que dice instalar dependencias y luego le ponen instalar. Y acá abajo va a empezar a instalarse. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado. Una vez que ustedes ya terminaron de instalar Bibliometrics y todas las dependencias que incluye, van a escribir esto. Library Bibliometrics. Para esto, ustedes en cualquier punto de la misma línea, aquí ustedes saben en dónde está, porque va a estar tintineando el cursor desde la línea 1. Ustedes van a poner Control Enter o Control Intro. Si están en Mac, le van a poner Command Intro o Command Return, ¿no? Depende de en qué idioma tengan su teclado. Entonces, para este caso, lo hago. Y si se dan cuenta, acá abajo ya me dice Library Bibliometrics. Y que nos dice, bueno, estas son algunas cosas, ¿no? Aquí nos dice cómo citar este software, ¿no? Que si bien, como les digo, es libre, hay que citarlo. Si no se cita, es susceptible a plagio. Y aquí ya nos dice, por ejemplo, ¿no? Cómo empezar a trabajar. Ahora, si nosotros y nosotras tuviéramos los conocimientos técnicos y matemáticos, ¿no? Justamente para hacer las visualizaciones, no necesitaríamos utilizar el siguiente comando. Pero como no lo tenemos, todas y todos justamente estas mismas habilidades técnicas y conocimientos previos, vamos a ponerle BiblioShiny en línea 2. ¿Se dan cuenta? Aquí les van marcando las líneas. Entonces vamos a ponerle BiblioShiny. Y aquí solito nos aparece ya algunas cosas, ¿no? En este caso le ponemos aquí BiblioShiny. Y lo dejamos así. No van a escribir nada dentro. Y una vez que esto ya está abierto, hacemos lo mismo. Control, Enter. Y acá abajo nos va a decir que está llamando dentro de nuestro servidor local a crear una página web, ¿no? Para que nosotros y nosotras podamos hacer esta interacción. Entonces, ¿esto dónde se va a abrir? En su navegador que tengan predeterminado. Si tienen Windows, seguramente van a tener Edge predeterminado, a menos que lo hayan configurado con Google Chrome. Una recomendación, así como en las veces anteriores, si no tienen suficientes recursos en su computadora, utilicen siempre sus navegadores predeterminados porque son los que están más optimizados, entre comillas, para sus sistemas operativos. Y les va a aparecer justamente esto aparte de aquí. Si se dan cuenta, en este caso yo lo tengo en Google porque, bueno, cumple los requisitos técnicos, ¿no? Entonces, tenemos ya aquí cómo funciona. Si ustedes tienen alguna duda, ¿no? De qué pueden utilizar para que esto funcione, bueno, primero que todo aquí les dice nuevamente cómo citar esto.
Si tienen alguna duda, se van aquí a información y se van, por ejemplo, aquí donde dice documentos soportados, para que ustedes vean desde qué bases de datos. Una cosa es Boxviewer y otra cosa es Bibliometrics. Bibliometrics acepta, por ejemplo, de Web of Science, de Scopus, de OpenAlex, de Dimensions, de LINS, PubMed y Cochrane Library. Estas dos últimas funcionan sobre todo para ciencias de la salud. Y les dice de qué manera tienen que descargar, ¿no? Justamente la información. En Web of Science lo pueden descargar como BibTeX, PlainText, EndNote, Desktop, ¿no? Pero se sugiere que sea en texto plano. En Scopus lo pueden descargar como BibTeX o CSV. ¿Qué pueden exportar de los metadatos? Todo excepto las referencias, el citado de las referencias, ¿no? OpenAlex, como Excel, todo excepto la información referente limitada a las referencias, ¿no? Dimensions, aquí ya tienen todo. Si tienen alguna duda, se van aquí a Support Files, en Info y lo ven. Entonces, en este caso, nos vamos a ir a importar y cargar. Aquí en importar y cargar vamos a seleccionar importar datos crudos. Vamos a seleccionar nuestra base de datos, igual que como en Boxviewer. Si seleccionamos, si lo descargamos de Web of Science y lo seleccionamos con OpenAlex, no nos va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Web of Science, aquí no le vamos a mover nada. Y aquí donde dice Browse, vamos a buscar nuestro documento. Por eso es importante que ustedes lo nombren, ¿no? Aquí yo lo tengo, Geopolitics Taller. Y le vamos a poner el iniciar. Y aquí ya están los 457 documentos. ¿Qué nos dice que tenemos en los metadatos? Y esto es muy importante que lo sepan porque si hay si no tienen suficientemente enriquecidos los metadatos, va a haber algunas cosas que no se las van a poder generar. Nos dice que los tipos de documentos no hay problema, ¿no? O el origen de las fuentes tampoco hay problema. El lenguaje no hay problema, el año de publicación no hay problema, este, las categorías de Web of Science no hay problema, título no hay problema, el total de citaciones no hay problema. ¿Dónde empezamos a encontrar problemas? En los autores. ¿Por qué? Porque no nos está contando dos de los 457. Eso significa que tenemos una pérdida del 0.44%. No es grave, pero tampoco nos muestra todo el completo ahora de estos 457 documentos, ¿no? Referencias citadas. No tenemos 22 de todas las existentes dentro de estos 457 documentos. Autor de correspondencia, 45. Hasta este punto, más o menos aceptable, eh, pues todavía se pueden sacar buenas visualizaciones. Si tienen más de 50, ¿no? O cero, no tienen 100% de que no se encuentre, puede que algunas visualizaciones de las que se encuentran acá no puedan generarse. Por ejemplo, aquí nos dice que ya para las palabras clave y las palabras clave plus se están perdiendo 102 y 149 palabras respectivamente, lo cual representa que hay 22.32% y 32.60% que se están perdiendo de un total de 457 documentos, disculpa, que usualmente se oscila que existan entre 3 y 6, ¿no? Palabras clave. Entonces, podría no ser mucho, ¿no? O podría ser demasiado, dependiendo del tamaño también que estemos analizando. Si para eso fueran, no sé, en lugar de 457 fueran 4000, bueno, no representa prácticamente nada, ¿no? Y estaría con un porcentaje más bajo. Pero bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. Y aquí ya pueden ver esta tabla que justamente, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, algunos elementos. Si ustedes quieren verlos todos, pues les recomiendo que tengan, como les comento, ¿no? Una buena memoria RAM y un buen internet, sobre todo porque esta página ya está consumiendo 129 megabytes de RAM. Pero aquí ya les aparece, ¿no? Igual, quieren consultar algún documento, aquí ya está el DOI. Ya nos dice los autores de referencia, el abstract, ¿no? Y todo eso ya lo podemos tener aquí de una manera general. Ahora, nos vamos a filtros. Y en filtros podemos seleccionar todavía
elementos muy particulares. Por ejemplo, de todo esto, y si se dan cuenta, es más personalizable que Boxviewer. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos hacer discriminación de una forma un poco más sencilla. En lugar de estar seleccionando cuadrícula por cuadrícula, aquí ya lo tenemos de esta forma un poco más amigable, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, podemos editarlo por el promedio de citaciones por año, por los años de publicación, a pesar de que ya lo tenemos circunscrito a 2020, a 2025, tal vez queremos ver nada más el énfasis que se hizo en los dos últimos años, ¿no? 2023, 2025. Tal vez nada más queremos aquellos documentos que estén en inglés y español. No nos sirve los que estén en turco ni en ucraniano, ¿no? O tal vez nada más les sirve a los que están en turco y ucraniano, si, bueno, tienen dominio de estas lenguas también. Eh, Podemos seleccionar tipos de documentos, ¿no? Aquí en lo general vamos a encontrar la información. En este caso, nos estamos diciendo que el periodo es de 2020 a 2025, 206 fuentes de 457 documentos, con un crecimiento anual del menos 3,58%. Eso significa que no ha crecido bastante el tema de geopolítica desde el área de investigación de negocios y economía. Hay 804 autores, hay 949 documentos que solamente contienen un autor, hay 27,35% de coautoría internacional, hay 2,05% de coautores por documento, hay 1,398 palabras clave. Eso significa que de estas 190, 150 y tantas palabras que no se encuentran, pues no representa tal vez algo muy grave, ¿no? 26,062 referencias, que es esto que se encuentra en fuentes citadas o bibliografía o todo esto. Por año el promedio es de que se creen 2,45 documentos y se citen 7,151 documentos por año, ¿no? Queremos ver la producción anual de la ciencia, aquí ya la tenemos, ¿no? Vemos que el pico de más documentos que se han generado respecto a esto es en 2024 con 113 documentos de los 457 existentes. Y en 2025, al menos desde Web of Science, porque también las bases de datos, por muy grandes que sean, no mapean todo el conocimiento, ¿no? Y esto también es importante decirlo porque esto puede ayudarnos tal vez en nuestros análisis, diciendo que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, tenemos solamente elementos como bases de datos que están más orientadas a la producción científica desde el occidente y no tanto desde el oriente, ¿no? Entonces, de esta forma podemos también hacer esta interpretación de los análisis y de las herramientas que estamos empleando. ¿Nos gustó esta imagen? Bueno, la podemos descargar en este apartado de aquí, le picamos y se descarga automáticamente con el nombre que está aquí arriba. Nos vamos a las citaciones por año, dándonos cuenta de que aquí en 2023 fue donde hubo un mayor promedio de citaciones. Vamos a un campo de a la gráfica de 3 campos. Y aquí muy importante, si se dan cuenta, aquí nada más tenemos 2 elementos, que es descargar y que es añadir al reporte. El reporte te lo genera como un Excel o como un documento de Word o un documento de gestor de documentos para que se pueda editar, ¿no? Aquí tenemos igual lo mismo, pero va a haber algunas visualizaciones que tienen estos otros campos. ¿Qué significa este? Que es para correr justamente los parámetros establecidos. Esto es para añadir al reporte, esto es para descargar y aquí es donde se editan los parámetros en las opciones. Entonces aquí, por ejemplo, queremos hacer o queremos identificar que si bien estos 457 documentos, queremos saber de qué países vienen, a qué instituciones están afiliados y a qué autores se afilian, ¿no? Justamente. Y aquí lo podemos controlar. Lo podemos poner, por ejemplo, en 20 afiliaciones, 20 países y 20 autores. Corremos los parámetros y se ve de esta manera. Vemos que Ucrania ha producido, bueno, tiene una institución, ¿no? Que es el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, pero como tal no hay un autor al que se le pueda dar de al menos de estos 20, ¿no? Que estamos teniendo.
una contribución. Vamos a ponerle unos 50. Entonces aquí vemos, ¿no? También que hay algunas cuestiones que entre más parámetros metamos, pues puede salir mejor, ¿no? Alemania nos dice que tiene vinculado con la Universidad de Leibniz y la Universidad y el Instituto IFO. Luego tenemos que está España, ¿no? Reino Unido, China, Estados Unidos. Aquí están algunas organizaciones, ¿no? O afiliaciones. Y aquí están los autores que están afiliados a dichas instituciones y que esas mismas instituciones están afiliadas a ciertos países, ¿no? ¿No les gusta cómo se ve este orden? Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque a diferencia de Boxviewer, en Boxviewer no podemos cambiar cómo se distribuyen justamente los nodos de una forma nada más de arrastrar, ¿no? Sino que lo tenemos que hacer justamente con cuestiones o parámetros ya estadísticos. Pero aquí, a diferencia de Boxviewer, sí lo podemos hacer. Aquí arrastramos y tal vez quiero verlo acá arriba de Polonia. Y Ucrania la quiero ver, por ejemplo, abajo. No quiero ver los principales. ¿No? Y de esa forma ya está acomodado tal vez a una cuestión que me gusta más. Miren, incluso tenemos a México con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero sabemos desde Boxviewer también que está la Universidad Autónoma de México. Nada más que por los parámetros que tenemos, pues no los muestra aquí. Entonces, de esta manera, ¿no? Es donde lo vamos haciendo. Y si se dan cuenta, Low es el que tiene más cuestiones y está relacionado o vinculado con la Universidad Qingdao y el Simon Fraser University, ¿no? Que esta es proveniente o al menos tiene incidencia con Estados Unidos y Canadá, mientras que esta solamente con China. Y aquí ya hacemos un análisis, ¿no? Ahora, tal vez no queremos ver los autores, tal vez queremos ver las palabras clave. Lo corremos nuevamente y aquí va a aparecer por fuerza otra vez, ¿no? Geopolitics, que está asociada a todos estos. Luego tenemos Geopolitical Risk, China, Energy Transition, European Union, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí estamos analizando justamente con una cuestión muy general, pero si queremos entrar en los dos tipos de análisis que nos permiten Bibliometrics, lo tenemos acá. Fuentes, autores y documentos son los análisis por nivel, ¿no? En fuentes más relevantes. Aquí tenemos la revista Energy Policy, Journal of Common Market Studies, Review of International Political Economic, ¿no? Y aquí ya nos dice el número de documentos que se han generado a partir de esto. ¿No lo quieren ver así? Lo pueden tener en una forma de tabla y lo pueden descargar en Excel y pueden hacer tal vez ahí algunas modificaciones extra, ¿no? Que ustedes quieran manipular aparte de esto. Fuentes locales más citadas. Si se dan cuenta, ahora cambia. ¿No? Los parámetros también los podemos ir moviendo aquí. Ley de Bradford, ¿no? Que esta es sobre todo cómo se genera acá en los filtros. Y acá nos dice que la ley de Bradford va a ser de todas las fuentes y que esto indica justamente cuáles son las más citadas. Y aquí ya nos da los artículos que se tienen, ¿no? Que son las fuentes principales de todos los demás. Tiene una explicación un tanto más larga, pero involucra también más matemáticas. Tenemos la tabla, ¿no? Los rangos en los que se encuentran, la frecuencia acumulada y la zona. Igual, si ustedes lo quieren descargar o quieren ver todo, el impacto de las fuentes locales. La producción a través del tiempo de las mismas fuentes, ¿no? Aquí le podemos añadir por acumulación o por año.
y la podemos ver de 1 a 50 fuentes, ¿no? Igual, depende de cómo lo quieran ustedes visualizar. Se dan cuenta acá abajo, ya les dice por colores. Luego, autores más relevantes. Aquí nos dice que es Santoulis, ¿no? Los autores citados de manera local. Ahí es donde ya entramos con Low, ¿no? Producción anual de los autores a lo largo del tiempo. Para ver justamente, ¿no? Que los autores no solamente, pues sí, tienen los documentos, pero en qué año o desde qué año al menos esto nos indica que, por ejemplo, Jaffe o Jaffe ha publicado un artículo en 2020, pero que se ha mantenido constante y ha publicado al menos desde 2020 hasta 2024 ha publicado, siendo 2020, 2021, 2023 y 2024 donde ha publicado, pero no, solamente no publicó en 2022, pero para que vean que no se pierde, ¿no? Justamente esa línea de estar activo. Mientras que Load empezó a publicar desde 2022. Tuvo una mayor publicación en el 23 y no ha dejado publicar, al menos hasta lo que tenemos este año, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Este autor que solamente publicó 4 artículos en 2024. Esto nos permite también saber, ¿no? Qué autores se mantienen más activos. Bueno, tenemos también la ley de Lotka, los autores locales, el impacto de los autores locales, las afiliaciones más relevantes, en este caso la Universidad de Londres, la producción en el tiempo de las afiliaciones, siendo la Universidad de Londres la que ha publicado más en este año, 2017. Los países por los autores de correspondencia, y aquí se dan cuenta, se divide en dos, MCP y SCP. ¿Qué significa? MCP es múltiple country, este, eh, producción, ¿no? Que son autores de múltiples países, mientras que aquí es solamente de un solo país. Y aquí nos da que, por ejemplo, China ha publicado en total 12 artículos con múltiples autores, mientras que 44 de un solo autor, ¿no? Y esto también nos permite ver cómo están instituidas las redes y las de colaboración por cada uno de estos países. La producción científica de los países. Miren, México ha producido 18 documentos. ¿Quieren ver la tabla también para que tengan una mejor visión? Aquí está. O la frecuencia. Producción de los países a lo largo del tiempo, para que vean cuáles son los que están más activos o cómo ha ido cambiando justamente respecto a algunos temas, los que son más citados, en este caso China, ¿no? 940 de citaciones de estos 400, bueno, de algunos de estos 457 documentos. ¿Y eso qué nos dice? Nos está diciendo que los chinos, ¿no? Son de los países más citados respecto a geopolítica vista desde los negocios y de la economía. Y entonces aquí ya podemos hacer análisis también de eso, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en cuestiones relacionadas o vinculadas, sobre todo, por ejemplo, con escenarios regionales, podríamos aquí ver, ¿no? Cuál es la producción científica desde un punto de vista y que se toma ya como referente para cierta parte de la comunidad científica internacional respecto a otra cosa, ¿no? Y entonces aquí podremos exacerbar todavía más a que la geopolítica no solamente queda circunscrita a cuestiones
de la tecnología o las cuestiones políticas, económicas o todas estas materializaciones, sino también de la producción científica. Entonces recordemos, ¿no? Estos tres fuentes, autores y documentos representan un tipo de análisis bibliométrico, ¿no? Más o menos se va viendo igual, ¿no? De los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos las preguntas, las palabras más frecuentes, ¿no? Geopolítica, poder, ¿no? Por si no lo quieren ver, por ejemplo, como los nodos que están en Bibliometry, en Boxviewer. Tenemos también la lluvia de palabras, que esto es muy llamativo, ¿no? Y aquí le podemos poner, por ejemplo, que solamente sea de las palabras clave, incluso de los autores, de los títulos, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que se pone? ¿No? ¿Quieren meterle más? Vamos a ponerle, por ejemplo, con eh, las primeras tres palabras. Perspectiva política económica, ¿no? Soberanía de los fondos de riqueza, ¿no? Región del Mar Negro, ruta de la seda polar, crisis americana del capitalismo, ¿no? Y entonces aquí, dependiendo también de esto, nos puede dar algunos elementos. Y eso se ve sobre todo de mucha utilidad cuando hacen presentaciones o presentan en congresos o para las clases incluso, ¿no? Digo, también dentro de las cuestiones de la investigación se puede utilizar. No es tan común, pero desde la parte de la docencia tiene un tanto más de, de cabida en la cuestión de que se vea sobre todo el uso didáctico de este tipo de elementos, ¿no? Podemos ver los mapas de árbol, ¿no? Para ver el porcentaje de cada uno de lo que representa estas palabras clave. Bueno, en este caso lo podemos ver por palabras plus, palabras clave, los títulos, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, lo que vimos antes, qué representa y cuántos tipos de documentos hay por cada uno de estos. La frecuencia de palabras a lo largo del tiempo, ¿no? Viendo, por ejemplo, que aquí nos dice que Geopolitics es la que ha tenido un mayor crecimiento, ¿no? Ver los temas de tendencia, por ejemplo, este que empieza en 2022, las energías renovables, y sigue habiendo, ¿no? En 2025, al menos de estos 457 documentos en el lapso del tiempo de 2020 a 2025, ¿no? Entre más grande sea el tamaño de los círculos, significa que hay más frecuencia, ¿no? De este término en determinados años dentro de los diferentes documentos. Entonces, estos tres representan un tipo de análisis. Estos otros tres representan el análisis de la estructura, ¿no? Aquí lo podemos ver como concurrencia, redes de concurrencia, ¿no? La diferencia con Boxviewer es que aquí sí podemos arrastrar para que sea un poco más acorde, ¿no? A lo que queremos hacer. Digo, si ustedes van a hacer esto, sobre todo tienen que justificar el por qué lo están moviendo de esta forma, porque recordemos que esto se genera a partir de fuerzas estadísticas. Entonces, no está al azar el por qué se crea en las cuestiones de Boxviewer de una forma, ¿no? Entonces, nada más identifiquen eso para que no tengan una cuestión ahí de visualizaciones un tanto que puedan ser diferentes, ¿no? Aquí incluso nos dice los parámetros gráficos de cómo queremos que se vea, por opacidad, por tamaño de etiqueta, los métodos para parametrar todo esto, ¿no? Nos dice que la normalización es asociativa, el número de nodos es de 50, la fuerza de repulsión, que es justamente, ¿no? Las cuestiones de que nos indican que uno está separado del otro, entre otras cuestiones. Mapa temático, que en este caso nos está diciendo cuáles son los temas que están con mayor auge, ¿no? Por algunos nodos. Si aquí se dan cuenta, lo ponemos en 4 cuadrantes. Temas de nicho, temas motor,
temas básicos y temas emergentes o están, pues no están tan adentrados como estos otros. ¿Cuáles son los más importantes en este caso? Los temas motor. ¿Por qué? Porque el eje X va a representar el grado de relevancia y el eje Y va a representar el grado de desarrollo, ¿no? Entonces, los temas motor van a ser aquellos que tienen no solamente una mayor relevancia, sino que se están desarrollando de manera constante. En este caso tenemos algunos que se involucran en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, temas de nicho solamente dentro de la geopolítica, en negocios y economía, son medios de comunicación, Trump, autoritarismo, Bernie Brooks, Marx y Race, ¿no? Mientras que algunos que tal vez no están tan relevantes es el estado de desarrollo y Hong Kong. Pero de igual manera esto lo podemos editar aquí, ¿no? Lo estamos analizando desde palabras clave. Lo podemos analizar desde palabras clave del autor. Y si se dan cuenta, ahora cambia. Estos son las palabras de autor que tienen una mayor desarrollo y también una mayor relevancia, ¿no? Que es, en este caso es la economía, políticas económicas, incertidumbre, C32, G01, G10, GPR, riesgo sistemático y volatilidad. Otro, Ucrania, Estados Unidos, Unión Europea, guerra, entre otras cuestiones, ¿no? Lo quieren ver por redes, aquí se representa. Igual, lo podemos mover para que sea más personalizable, lo queremos ver por tablas, lo podemos ver por clusters, la evolución del mapa temático. Bueno, se tarda un tanto porque hay que meterle algunos parámetros, por ejemplo, desde cuáles son los puntos que va a estar cortando. Aquí podremos tener en el slice 1 2023, slice 2 2024, o podremos tener 2020, 21, 22, 23, 24. Nada más es una cuestión de irlo poniendo de esa manera. Entonces esto pues tarda un tanto, ¿no? Y depende también de los recursos que tenga su equipo, para que vean cómo es que ha evolucionado justamente, ¿no? De 2020 a 2023, que estábamos en una coyuntura justamente de una emergencia sanitaria internacional, pues ahora cambia, ¿no? Para que en 2024 y 2025 esto pase ahora a temas de sustentabilidad. Las relaciones internacionales pasan ahora a un tema de geopolítica. Bueno, varios temas, si se dan cuenta, pasan a geopolítica, ¿no? Y en esta parte iríamos viendo justamente, ¿no? Cómo va evolucionando a partir de estos sectores. Hay algunas cosas que se van a encimar, es lo malo de Bibliometrics, y esto sí no lo podemos mover. Entonces lo único que podemos hacer es acercarlo, ¿no? En lugar de que se vea así todo junto, seleccionamos esta parte y de esta manera es donde lo podemos ver. Nada más habría que hacer por ejemplo, como en las representaciones cartográficas, ¿no? Que a veces se tienen. Tenemos aquí el mapa general y tal vez nada más incluir una viñeta donde se encuentran estos temas que están desarrollados de esta forma, que es más visible o más fácil de verlo en lugar de que estén amontonados. Y si se dan cuenta, va a ir cambiando justamente por cada uno de los lapsos de tiempo. Bueno, aquí tendría que seleccionar más periodos, ¿no? Pero igual, si se dan cuenta, incluso lo pueden ver por redes, por tablas, por clústeres, por documentos. Lo cual, pues ya en documentos pues, también es una cuestión, pues muy eh, oportuna, porque ya no tienen que buscar en toda la vastedad, ¿no? Análisis factorial, lo tienen de esta manera. Esto es muy interesante, sobre todo porque aquí es donde podemos ver, por ejemplo, que dentro de estos temas, en este caso lo está tomando como palabras clave plus, podemos encontrar, por ejemplo, palabras clave y lo podemos ver por clústeres, ¿no? Aquí lo vamos, por ejemplo, a ver en 6 clústeres y ver cómo es que se están dando a partir de un análisis de correspondencia múltiple. Y nos va a generar algo así. Y aquí ya tenemos los 6 clústeres, que bueno, hay algunos que no están tan desarrollados, pero ya nos dice que, por ejemplo, ¿no?
Temas como la cadena global de valor, el tecnonacionalismo, la globalización y la seguridad nacional, entre otros, pertenecen a un mismo clúster, mientras que riesgos geopolíticos, innovación, comercio internacional, la BRI, ¿no? La economía, China, la Unión Europea, energías renovables, sustentabilidad, pertenecen a otro, ¿no? Eso significa que estos temas no solamente tienen que ver con las palabras clave del autor, sino que hay documentos que tienen una mejor interacción entre sí que otros. Puede haber casos, por ejemplo, que y haya palabras clave de autor en este caso que permitan su concatenación, ¿no? Entre dos clústeres diferentes. Pero esto está representado de esta forma y esto les puede dar otro tipo de análisis, ¿no? Recordemos que estructura conceptual, estructura intelectual y estructura social son otro tipo de análisis dentro de los recursos de bibliometría. Lo podemos ver por dendrograma también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se van dividiendo, también por colores, ¿no? Las palabras clave. Lo podemos ver así como una tabla. Y los artículos que están dentro de los propios clústeres, ¿no? Incluso aquí ya nos facilita eso. No solamente para saber, ay, ¿cuál habla de riesgo geopolítico? Bueno, aquí ya están los clústeres, ¿no? Nos vamos a estructura intelectual. Y acá ya tenemos también, ¿no? Por ejemplo, cómo se van formando estas redes de autores y sobre qué año es que se vinculan, ¿no? Por ejemplo, alguien citó a Whitman, que está vinculado también con eh, Loud en 2022, que ya fue el artículo que vimos, pero que también está relacionado con Petricevic, que también está relacionado con Waltz, que también está relacionado con Lewin. Entonces aquí ya hay una vinculación entre autores, ¿no? En esas cositaciones. Esto se está citando a estos otros autores, ¿no? Y aquí se ve relacionado justamente. Mientras que Caldara está citando a Calderón, a Cunado, Antonakakis, ¿no? Y incluso ya nos dice los años, ¿no? Lo podemos ver por densidad también, por tablas y por estos otros elementos. Aquí lo estamos viendo por papers, lo podemos ver por autores. Podemos ver unos de forma historiográfica. ¿No? Y aquí ya nos permite también, ¿no? Cómo es que se van vinculando. Y el último, por estructura social, vamos a ver las redes de colaboración. Aquí vamos a verlo por autores, cómo es que están interactuando. Esas son citaciones directas, ¿no? Y aquí vamos viendo, por ejemplo, que Couretas cita a Leopodis, pero Leopodis cita a Bratis y a Couretas. Y a su vez Bratis cita a Leopodis y a Couretas, ¿no? Y aquí vemos cómo se van citando entre sí. Y aquí podemos identificar también justamente, ¿no? Esta estructura social, cómo se generan estos redes o este networking académico científico, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, Van H cita todavía más a Lou que Loud a Van H. Por densidad, tabla y por grados. Y el mapa colaborativo. Vamos a dejarle mínimo que haya 2 de colaboración y que haya
el tamaño, ¿no? El tamaño de cómo se van a ver las líneas. Y así va a salirles un mapa de esta manera. Entonces aquí nos dice que Estados Unidos colabora con China, pero también que colabora, por ejemplo, con Reino Unido y que colabora con Singapur y que colabora con Canadá y que colabora con otros países. Mientras que México solamente colabora con Colombia. Y Canadá colabora con Brasil. Digo, recordemos, para que sea todavía más exacto o más preciso, la tabla que nos sale al inicio tendría que estar, lo ideal es que esté todo en verde oscuro, ¿no? Que tengamos un 0% de pérdidas. Pero ya les comenté algunos rangos que todavía son operables, ¿no? Para ver esto, pero también con base en eso tenemos que decir que algunas visualizaciones no tienen el 100% de presión con base en los metadatos sacados de la base de datos. Y aquí lo podemos ver también por tabla, ¿no? Australia con quién colabora, Austria con quién colabora, Bangladesh con quién colabora, ¿no? Si queremos verlo de una forma diferente. Aquí sacaríamos el reporte, ¿no? Que en este caso está vacío. Y acá hay algo que se llama tal export, que esto involucraría algo todavía más grande, pero básicamente lo que estaríamos haciendo con tal es hacer una especie de minería de datos y web scraping, ¿no? Justamente, donde acá incluso podemos meter noticias, ¿no? Podemos meter redes sociales, algo como similar a lo que hace Dimensions, pero aquí nosotros lo estamos controlando. Pero bueno, para esto pues ya es otra sesión completa solamente para esta herramienta de Toll, ¿no? Pero bueno, estas son bibliometries como Box Viewer, son las dos que son más amigables justamente con los entornos. Hay otras como Science Space, Gephi, Science Tool, entre otras, pero que esas se vuelven un poco más técnicas porque sí tienen que involucrar aspectos ya relativos, por ejemplo, a cómo van a ir integrando justamente estos parámetros de manera matemática, ¿no? Fuerza de repulsión, fuerzas, el grado de fuerza entre cada uno de los enlaces, entre otros parámetros. Pero con estas dos herramientas, al menos de manera a priori, pueden trabajar y con cada una de estas dos herramientas va a haber ciertas bases de datos que les puedan servir más o menos, ¿no? Pero que ya vean, ¿no? Que sí se puede trabajar al menos en esta cuestión de la visualización científica a partir de estos parámetros, como son los metadatos, para enriquecer justamente o las investigaciones y sobre todo fundamentar proyectos de investigación, tesis, marcos teóricos, propuestas y cómo es que eso, ahora sí, por ejemplo, tenemos acá la cuestión de los documentos, ¿no? Tenemos aquí estas palabras o las palabras con mayor frecuencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dentro de nuestras entrevistas que hicimos en Atlas TI o en vivo tenemos palabras que se repiten como política, China, administración, incertidumbre, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces ya estamos vinculando con lo cuantitativo, que es todo esto de la bibliometría, con lo cualitativo, ¿no? Que podrían ser eh, las entrevistas, los videos, las imágenes, los audios, ¿no? Que se pueden hacer, por ejemplo, con Atlas TI para tener todavía una investigación más enriquecida con una mayor rigurosidad, donde no solamente contrasten la teoría, sino también la práctica. Pero bueno, estas otras herramientas, pues algunas son de pago, como Atlas TI, entonces, pues involucra todo, podría ser solamente un diplomado de todas estas herramientas, ¿no? Pero con estas pueden hacer sus primeros acercamientos a lo que es la investigación mixta o la investigación cuantitativa desde la parte de la bibliometría.